Buenas tardes, hermanos. Aquí estamos nuevamente, aquí en la Iglesia Casa de Misericordia, dándoles saludos, presentándoles a la mejor, la última versión virtual que hemos estado haciendo, porque tal parece que ya vamos a estar nuevamente en casa. Así es que en esta tarde te pedimos que nos pongamos en unanimidad para tratar de lograr de que sea el Dios Padre, el Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, para que lo que se va a tratar sea para edificación tuya, edificación mía, y que sea el Espíritu Santo el que se mueva. Padre, aquí en esta tarde, Señor, estamos reunidos virtualmente con el único propósito de adorarte, de reconocer que eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos aquí, Padre, con un privilegio de estar en casa de misericordia y en donde mis hermanos en sus casas o en el lugar donde estén, también llegue tu Santo Espíritu para que esta palabra, una palabra tuya, puede sanar nuestra alma y convertirnos y hacer grandes cosas que quizás no habíamos hecho. Por eso es que te pedimos la alianza en este momento, oh Dios Todopoderoso. Quita todo estorbo, Padre, que haya en los aires, quita todo lo que pudiera distraernos en esta tarde y pon atento nuestros oídos, nuestro intelecto, Padre, para que sea tu Espíritu Santo el que nos redarguya y que nos enseñe a toda y nos lleve a toda verdad, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, dándote gracias por el momento que nos dan la oportunidad de compartir tu palabra en este ministerio. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, que nos ayudes en esta tarde, Padre. Muy bien, mis hermanos, después de este saludo, quisiera presentar, eh, es un tema que se ha estado tratando mucho a nivel los retiros que han habido virtuales también por medio de la cobertura, por medio de nuestro pastor y principalmente este último tiempo que en doctrina básica se está tratando lo que es el Espíritu Santo. Estamos tratando cómo se contrista el Espíritu Santo. Se vio también lo que es blasfemar contra el Espíritu Santo, etcétera. Está en la doctrina básica y también se nos está impartiendo. Entonces yo consideré con Alianza de Dios indudablemente, y este tema que yo lo distribuí fue a razón de que, a raíz de que vimos lo que es el alma, ¿sí? En una oración que nos tocó dar, yo analizaba que es muy importante que el alma se mueva para que el espíritu también se mueva. Decía yo que mientras el alma no se mueve, no le da cavidad al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es aquel que nos está empujando o nos está obligando, porque Dios no es eso. Dios exactamente mandó a su Espíritu Santo y que Él cumpliera su plan en esta tierra, pero caballerosamente, ya que Él exactamente está con orden del Padre y con orden del Hijo para manifestarse aquí en la tierra, ya que sabemos que es una misma persona, aunque el Padre y el Hijo son dos personas distintas, el Espíritu Santo también es una persona, pero las tres poseen la misma naturaleza y la esencia divina, o sea que es uno solo, porque el Espíritu Santo no se mueve sin que el Padre o el Hijo le den las instrucciones. Y esa es la gracia que hay por parte del Espíritu Santo. Es una gracia divina para entrar en comunicación con Dios o con Cristo. Entonces, el tema propiamente que queremos ver esta tarde es necesidad del Espíritu Santo. O sea, vamos a tratar de hacer un recorrido de el por qué es necesario que el Espíritu Santo lo usemos, porque vemos que en muchas iglesias se ha olvidado, se ha tratado del alma, se ha tratado también de al Padre, al Hijo,
pero el Espíritu Santo, que es al que debemos dar un lugar especial, no se lo hemos dado, o sea, como que no le hemos dado mucha importancia. Entonces yo quiero tratar en esta tarde que entiendas que el Espíritu Santo tiene muchas cosas. ¿Qué es lo que tiene el Espíritu Santo? Primeramente, es el que consuela y conforta. O sea, sabe usted muy bien que cuando estaba Jesús aquí en la tierra, antes de ser subido al cielo, dice que había muchos discípulos cuando él hizo esa ascensión y que él en ese momento hubo ese momento en donde él fue ascendido a los cielos y todos los que estaban ahí se quedaron viendo y diciendo, ah, caray, se está yendo. Y vieron cómo se fue Jesús en lo alto hacia el Padre, que es donde está ahorita, ¿sí? Pero sucede, dice que lo perdieron, que había una nube y que ahí se perdió Cristo, ahí lo alcanzaron a ver, pero ellos seguían tratando de ver por dónde iba. Me llama la atención de que fue en una nube, que él se elevó y que se perdió en una nube. Ya no lo vieron, vieron la pura nube. Y eso también me da a entender que así como él subió, va a descender en una nube, en esa nube que hubo en ese tiempo, ¿sí? Va a regresar. Porque dice que se aparecieron dos, dos con vestiduras, ahora sí que diferentes a los discípulos, y le dijeron, Galileos, ¿por qué? ¿Qué es lo que están viendo? ¿Sí? El que se ha ido, ¿sí? Él va a regresar. Así como se fue, él va a regresar. Ellos le dijeron, hagan lo que les dijo, pero ya no estén aquí. Él ya se fue, ya partió, ya les avisó que se iba a ir, pero que pronto va a regresar. Y esa es la esperanza que tenemos de que va a regresar. Pero antes de que él regrese, él dijo, antes de irse, precisamente les dijo, conviene que yo me vaya, les decía Jesús, porque yo les voy a mandar un consolador, les voy a mandar al Espíritu Santo. Entonces me conviene porque yo voy a estar arriba y aparte voy a mandar al Espíritu Santo para que ustedes lleguen al plan que yo tengo ya trazado para ustedes. Entonces por eso les decía que dentro de lo que hace el Espíritu Santo es que consuela, que conforta. El Espíritu Santo ha venido para, es el que alienta, es aquel que reanima, es aquel que revive, es el que intercede a favor de nosotros, o sea, es como un defensor en una corte. Vean simplemente todo lo que les acabo de decir, que propiamente es, ya por esa razón tendríamos que darle cavidad a él, pero si lo tenemos, nos mandó como consolador y nosotros en lugar de presentarnos con el Espíritu Santo muchas veces no lo tomamos en cuenta, pero Él viene cuando tú estás afligido, Él viene a consolarte. Cuando tú estás desanimado, el Espíritu te reanima. Nada más lo que necesitas es tener una comunicación con Él, porque el Espíritu Santo, así como tratamos a Cristo y al Padre, igual el Espíritu Santo está esperando, es el que está cerca, Él no se aleja de ti, Él está cerca de ti. No lo vemos, pero ahí está, lo mandó precisamente, Dios nos mandó ese gran regalo para que estuviera con nosotros hasta el fin de los tiempos. Quiere decir que mientras tú vivas, vas a tener la oportunidad de tener a alguien que te mandó desde el cielo para que esté al pendiente contigo y que se cumpla el plan que Dios tiene contigo. Pero como te decía, no es obligatorio. Él cumple la misión mientras tú te comunicas con Él, mientras tú eres el que haga las cosas, Él te va a ir reanimando, Él te va alentando, Él te va intercediendo ante el Padre, ante Cristo, ¿verdad? Siendo el intermediario también, pero Él nos conecta propiamente aquí en la tierra. Así es que, si tú te das cuenta, es importante la necesidad del Espíritu Santo, ¿sí?
O sea, concretamente el Espíritu Santo se caracteriza por salvar del peligro a nuestras vidas y entregar la salvación eterna que ya nos fue dada, ¿sí? Ahora bien, el Espíritu Santo viene después de que fue muerto el Señor Jesús y después de la promesa que Él les había dicho. Les dijo que les iba a mandar al Consolador, al Espíritu Santo, que esperaran. Y estuvieron en el aposento alto ahí, porque les dijo, espérense allí, ya no se muevan hasta que yo les mande el Espíritu Santo. Entonces allí había originalmente más discípulos esperando la venida de esa promesa que nos había dado Cristo en la tierra, a esas gentes que vivieron ese tiempo, pero muchos se desesperaron, como hoy nos desesperamos de que nos dicen que Cristo viene y vemos que no llega. Sabemos exactamente que el que ha de venir vendrá. Amén. Y sabemos también que si Él dijo que iba a mandar el Espíritu Santo, aquí está con nosotros y está contigo. Y por eso es que si está contigo y que no lo usas, pues se contrista. Y si está contigo también y blasfemas en lugar de hacer una amistad hermosa que es el Espíritu Santo y es el que nos va a llevar a toda verdad, a toda justicia, no le damos importancia. Por eso hoy el tema, como te digo, es la necesidad del Espíritu Santo. Entonces había muchos discípulos ahí en el aposento alto y se desesperaron, como hoy te puedes desesperar de que no viene Cristo, pero igual, tantos que había discípulos y de muchos nada más quedaron 120. Y a esos 120 fueron los que exactamente fueron llenos de lenguas de fuego y hablaron lenguas. Se presentó el Espíritu Santo ahí y no se quedó ninguno sin recibir ese don maravilloso que Dios nos dio en esa promesa. Quiere decir que es una figura de que muchos que estamos hoy esperando la venida del Señor, que nos dice en cada profecía y en cada momento que va a venir, que está pronto para llegar, y nosotros igual, entonces tenemos que acelerar los pasos para tener ahora sí un entendimiento pleno de lo que es el Espíritu Santo, para que Él exactamente nos lleve, así como Esther, sí, Él nos está preparando como si fuéramos Esther para llegar a ese momento donde nos den el cetro y en lugar de quedar avergonzados, nos vayamos con Él en el arrebatamiento. Amén. Amén. Dale un aplauso de grande voz ante Dios si hay la oportunidad. Ahora, ahí propiamente fue el nacimiento de la iglesia, aunque en Hechos 11:26 dice que en Antioquía en Hechos 11:26 habla de que por primera vez se les llamó cristianos. Y allí se les llamó cristianos porque ellos iban con el plan de ir a testificar lo que Jesús les había enseñado, lo que habían visto y lo que habían aprendido de él, ¿sí? Entonces, vamos a hacer exactamente un recorrido sabiendo por qué es necesidad que el Espíritu Santo esté con nosotros. La primera promesa está en Hechos 1:8 y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, en ese versículo. Quiere decir que el Espíritu Santo, cuando llega, si tú ya tienes el Espíritu Santo, gloria a Dios, ya fuiste bautizado por el Espíritu Santo, gloria a Dios. Pero te pregunto, ¿dónde está el poder? Porque cuando llegó el Espíritu Santo a ellos, a los discípulos en el aposento alto empezaron a hablar nuevas lenguas y empezaron también, después de ahí cuando salieron, a hacer señales y prodigios, como lo vemos en Hechos, en todo lo que es Hechos, vemos las maravillas que hicieron los apóstoles y que ellos fueron propiamente el nacimiento de lo que es el Evangelio de hoy hasta este día y que hoy por eso estamos aquí, gracias a que ellos
hicieron la labor que les correspondía, ¿sí? Ahora, en lo que corresponde a los dones espirituales, porque en este caso se les había dado poder, ¿sí? Poder a los apóstoles, y ese poder lo hace en todos, o sea, es un mismo Dios, es un mismo poder que se le ha dado a los que tienen el Espíritu Santo y que han sido bautizados y los que no tienen. O sea que Dios reparte ese poder. Quiero decirles que es la manifestación, el hablar en lenguas, por ejemplo, que muchas veces nosotros tratamos de buscar porque es una manifestación que en donde nos da la seguridad de que hemos sido bautizados, pero quiere decirle que el hecho de no estar bautizados con el Espíritu Santo no quiere decir que nos han olvidado, porque si nos vamos al hecho ahí con Cornelio, cuando Pedro llegó a esa multitud que había reunido Cornelio, dice que él empezó a exhortarles y hablarles de Cristo y que hubo ahí un movimiento muy diferente, es decir, ellos empezaron a hablar lenguas y no habían sido bautizados. Entonces, todos los que acompañaban a Pedro ahí en la casa de Cornelio se quedaron maravillados porque dicen, ah, caray, ellos pensaban que nada más era para los judíos, los israelitas, y se dieron cuenta que no, porque vieron que varios gentiles empezaron a hablar en lenguas, ¿sí? Y fueron todos igual allí llenos de esas lenguas. Y entonces ya después Pedro siguió el camino para bautizarlos. Pero es un hecho que da a entender de que cuando tú recibes a Cristo, cuando tú aceptas cambiar tu manera de vivir, tu manera de pensar, tu manera de actuar, Dios obra ahí y entre ellos está el Espíritu Santo. Dios exactamente nos da esa prueba de la presencia del Espíritu Santo para provecho de todo. Nos ha dado a beber, así como en el desierto le dio a los israelitas, le dio la misma comida, la misma bebida, pero vean que todos no pasaron a Canaán, no llegaron a la tierra prometida. Aquí nos puede pasar lo mismo. Dios nos ha dado el Espíritu Santo, Dios nos ha enseñado, Dios nos ha dicho cómo debemos hacer las cosas. El mismo Espíritu hace su función, pero muchas veces no lo tomamos en cuenta. Y hoy lo que quiero que entiendas es que tienes que tomar en cuenta porque el Espíritu Santo está ahí junto a ti esperando que lo uses. Malo sería que tú tengas ahí algo que lo puedes usar y que no lo uses y ahí se va a hacer viejo y ya cuando lo quieras usar quizás ya es fuera de tiempo. Entonces, en el cuerpo humano, normalmente, como lo vemos, son muchas manifestaciones que hay, pero es un solo cuerpo. La iglesia de Cristo es un solo cuerpo. Hoy nos hemos olvidado que es una sola iglesia. Somos la iglesia, nosotros somos la iglesia. Quiero decirles igual que el plan de Espíritu Santo, ¿sí? Así como tenemos una mano, una oreja, un pie, el plan del Espíritu Santo, ¿sí? Que es, nos da el ejemplo de una manera humana, es parecido a lo que el Espíritu Santo hace. Y en este momento quiero decirles que nos habla la Escritura de que hay algunos ya con el Espíritu Santo, ¿sí? Porque ya recibieron a Cristo Jesús. Hay unos que reciben don de curar enfermos. Hay otros que reciben don de fe. Hay otros que reciben poder para hacer milagros. Hay otros que reciben el don de profecía. Otros reciben la capacidad para distinguir espíritus falsos y espíritus verdaderos. Hay otros en la iglesia que tienen la capacidad de hablar en lenguas y otros de interpretarlos. Quiere decir que todo esto, por medio del Espíritu, son los dones que en algún momento dado tenemos. Eso lo vemos en Primera de Corintios,
12:6 al 10, en donde ahí nos da normalmente el capítulo 12 de Corintios, es exactamente quien tiene casi la mayoría de lo que es el uso del Espíritu Santo. Primeramente, sí. Dice en 1 Corintios 12:28, si quieres usar tu Biblia. Yo normalmente uso la Biblia, Dios habla hoy, porque precisamente esa es una Biblia católica, ¿sí? Pero está muy interesante porque yo inclusive cuando evangelizo me gusta mucho esa porque pues ahora sí que es similar para muchos que encontramos que son católicos y entonces normalmente agarro esas formas de ahí. Dice, entonces Dios ha querido que en la iglesia haya, ahí en 1 Corintios 12:28 dice, en primer lugar apóstoles, que haya en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, y luego personas que hagan milagros, personas que curen enfermos, personas que ayudan a que dirigen o que ayuden a la administración, igual personas que hablen en lenguas. Pero ¿qué es lo que pasa si no tenemos al Espíritu Santo manejando nuestras vidas? Pues indudablemente que esto no se lleva a cabo, pero es un movimiento del enemigo que ha hecho que en muchas iglesias se olviden del Espíritu Santo. Y hoy quiero decirte que si tú te comunicas con el Espíritu Santo, que tu alma se entrene a prescindir del Espíritu Santo, indudablemente que Él te va a llevar a que tengamos ese movimiento hermoso que Dios tiene planeado para ti. Y entonces los dones están ahí escondiendo. El enemigo ha querido esconderlo. Nos ha dado miedo, a muchos nos ha dado miedo pensando que yo tengo el don de sanar porque ha habido manifestaciones que yo he hecho y no lo hago porque no me siento indigno o me siento que no, que puede ser que sí o que no, hay duda al respecto. Pero quiero decirte que no hay nadie que no tenga algún don. No hay nadie. Todos Dios ha repartido dones y todos tienen. Por eso es que tú eres apóstol, tú eres profeta, tú sanas. ¿Por qué? Hay algo, ¿verdad? Hay un don que te han querido velar los ojos para que no se mueva el Espíritu Santo y que acrecientes los dones. Entonces, la pregunta ahí en ese versículo de 1 Corintios, por eso dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos don de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretación de lenguas? Y entonces está hablando de que tenemos que buscar la necesidad de que el Espíritu Santo nos guíe. Él para eso está, nos va exactamente a guiar en todo momento. Sí. Entonces tenemos que desear ardientemente los mejores dones. ¿Sí? Ahora, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Todos lo sabemos. ¿Tú lo crees? Ok, es templo del Espíritu Santo. Entonces, si es templo del Espíritu Santo, entonces Él está ahí. No es lo mismo que antes. Antes se manifestaba el Espíritu, pero no se quedaba ahí porque no había lo que hoy, el regalo que Dios nos ha dado de tener aquí al Espíritu Santo, porque recibimos a Cristo y automáticamente pasa algo, porque nosotros nacemos a un nacimiento dejando todo lo que está atrás y empezamos un proceso. Ese proceso empezamos muchas veces la carrera, pero hoy a lo mejor en muchas iglesias estamos cansados y ya desistimos de esa carrera. No te detengas, mi hermano. El Espíritu Santo está nada más esperando. Y por eso dice, hay un canto que dice, y correremos hacia ti. ¿Sí? Atráeme, oh Señor, en pos de ti, y correremos hacia ti. Es tiempo de que corras hacia Cristo, que corras y que el Espíritu Santo
te des ayuda, que es para lo que vino aquí en esta tierra. El Espíritu Santo, en 1 Corintios 6:20, dice también que la revelación por el Espíritu de Dios nos es dada, porque también Cristo nos compró con sangre. Y dice, en Corintios 12:2 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que entendamos las cosas que Dios en su bondad nos ha dado. Para eso exactamente nos dio un espíritu. Entonces ese espíritu no lo estamos usando. Ahora, la verdadera fe propiamente es saber que está escrito, que el Espíritu Santo estaba moviéndose allí. En Juan 2:20, ¿sí? Dice, Cristo el Santo nos ha consagrado a ustedes con el Espíritu y todos tienen conocimiento, todos tenemos conocimiento de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. En Juan 20:27, igual en la versión Dios habla hoy, dice, pero ustedes tienen el Espíritu Santo con el que Jesucristo los ha consagrado y no necesitan que nadie los enseñe, porque el Espíritu que les ha dado los instruye acerca de todas las cosas y sus enseñanzas son verdad y no mentira. Permanezcan unidos a Cristo conforme a lo que el Espíritu les ha enseñado. Si se dan ustedes cuenta, es palabra de Dios que está ahí demostrando que el Espíritu Santo está ahí. Nada más lo que nosotros tenemos que activarlo. Ahora, ¿cómo puedes tener una vida mediante el Espíritu? Bueno, vayámonos a Romanos 8:9 rápidamente, ¿sí? Donde dice, ya no viven según esas inclinaciones que antes teníamos, sino ahora vivimos según el Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Pero como nuestra alma y nuestra carne son los estorbos para que el Espíritu Santo no crezca y lleguemos a la perfección del varón perfecto, tenemos que buscar que el Espíritu Santo, que nos logremos adentrar perfectamente y que decir, Espíritu Santo, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es el don que yo tengo? Ayúdame, revélame. Espíritu Santo, estoy planeando esto. Ven, porque el Espíritu Santo es tu amigo, es el que está ahí junto a ti. Para eso Dios lo mandó, para que no nos quedemos solos. Y por eso es que muchas veces el Espíritu, sin nosotros darnos cuenta, nos ha salvado de accidentes, nos ha salvado de cosas tremendas que muchas veces no entendemos. Ahora, en Hechos 2:38 y 39, dice también que cuando pasó lo que estaba con Cornelio, ¿sí? Ellos muchos dijeron, bueno, pues, ¿qué tenemos ahora que hacer? Ya hablamos lenguas, ya conocimos qué es el Espíritu. Y Pedro les dijo en el versículo 2:38 y 39, dice, y Pedro les contestó, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y en el 39 dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Fíjense cómo la promesa que hay igual totalmente para nuestros hijos, nuestra descendencia en todo momento. Ahora bien, nosotros quiero que se entienda que hemos sido sellados, ¿sí? Si tú no has recibido el Espíritu Santo, el bautismo, lo anhelamos, lo debemos tener porque eso nos da una forma de ver las cosas diferentes y hay una transformación en nuestra vida. Mientras no esté el Espíritu, el bautismo del Espíritu, hay que anhelarlo y pedírselo, dice a Dios. Vamos a ver 2 Corintios 1:21 y 22. Dice, y Dios es el que a nosotros y a ustedes nos ha afirmado al unirnos a Cristo y nos ha consagrado. Dios ha hecho eso ya.
en el 22 dice, nos ha marcado con un sello, fíjense, importante, nos ha marcado como un sello, como pasa cuando en los ranchos, por ejemplo, tienen sellos para poder sellar los ganados, para que sepan que es de esa persona ese ganado, y para que si se les pierde no pueden perderse porque está ese sello en el ganado. Asimismo, Dios le plació mandar al Espíritu Santo y mandó que cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, lo recibimos en nuestro corazón y se convierte en una morada para nosotros y le da cavidad al Espíritu Santo, entonces hay un sello. Por eso dice, nos ha marcado con un sello y ha puesto en nuestros corazones el Espíritu Santo como garantía de lo que vamos a recibir. En la versión Reina Valera habla, dice, y nos ha dado unas arras, unas arras. En la versión Plenitud dice que nos ha dado unas arras. Es decir, es como cuando los esposos se casan y le llevan las arras al matrimonio. Estaba yo escudriñando que las arras son 13 monedas que le dan el desposado a la desposada. No sé por qué 13, ya sabemos que 13 es de rebelión. Entonces me quedó ahí una incógnita, ¿por qué si se está haciendo ahora en un matrimonio, por qué 13 monedas? Pero las arras era como una dote, como un anticipo de decir, estas arras te doy, de que va a haber abundancia, pero es lo primero que yo te tengo. En otro tiempo también se daba, es decir, como un enganche, como diciendo, ya me diste a los padres, les decía, ya me diste a tu hija, a su hija, ok, ahora yo te doy esta dote como anticipo de que la voy a tener bien. ¿Sí? Todavía eso se lleva a cabo en esas monedas. Y ahí nos da a entender que ese sello dice que es el Espíritu Santo, nos da una prueba anticipada o garantía de las cosas que vendrán después. O sea que cuando recibimos al Espíritu Santo, Él nos va a llevar a toda verdad, a toda justicia, hasta el arrebatamiento. Ese es el plan del Espíritu. Y en Efesios 1:13 igual habla de ese sello, que es el que tú tienes que saber de que no por el hecho de tener el bautismo del Espíritu Santo, de no tenerlo, no ha sido sellado, sino que hubo un sello que está ahí y que te hace participar de ese Espíritu Santo. En Efesios 1:13 dice, gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la, la buena noticia de su salvación y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Quiere decir entonces que si tú ya fuiste sellado, sí, es como antes los pergaminos igual le ponían un sello para que no hubiera situación de perder, perderse las escrituras, sino que iban selladas ahí. Ahora, el Espíritu Santo, cuando tú no tienes las, las cualidades del Espíritu Santo, es que te falta mucho. Es decir, nos falta mucho, porque el Espíritu Santo, cuando veas a una persona que tiene paz, gozo, dominio propio, etcétera, son señales de que el Espíritu Santo se está manejando en tus vidas, ¿sí? Porque, como te decía yo, no hay ningún cristiano que no tenga dones. Amén. Ahora, hay dos cosas importantes que nosotros llegamos a entender. Bueno, si ya fuimos sellados, si ya Dios nos dio esa consagración y si lo tenemos ahí, ¿qué es lo que tenemos realmente que hacer? Bueno, primeramente yo noto y digo, hay dos tipos de cristianos. El cristiano que ya tiene el Espíritu Santo, pero que no se le ve la manifestación. ¿Por qué? Porque ya sabe que habla lenguas y que ya fue bautizado, pero ¿qué estás haciendo tú que ya recibiste el Espíritu Santo? Y el otro que no ha recibido y que a lo mejor está más adentrado en las cosas de Dios, pero tú como hombre que eres, ya recibiste el Espíritu Santo, es tu deber de hacer qué tienes más que hacer, porque tienes ya la ventaja de que tienes las herramientas de ese bautismo que Dios te ha dado
Y si hablas lenguas y si no tienes la interpretación, pide la interpretación para que si tú hablas lenguas y no sabes qué dices, Dios te lo puede revelar y puedes tener también interpretación de esas lenguas. Igual, si tienes tú algún don de sanidad, pues que te acerques a los pastores y que digas, bien, yo tengo veo que tengo esa sanidad, adiéstrenme ustedes. Yo tengo el don de servicio, pues igual ponerse a activar, tenemos que activar para que el Espíritu Santo se maneje. No es nada más venir a la iglesia y venir a buscar a Dios, que es algo hermoso, pero tenemos que trabajar. Por eso es que hay muchos servidores. Cuando tú sirves al Señor, le estás dando parte del adiestramiento que Dios quiere. Cuando tú sirves, tienes la oportunidad de que Dios te ve y te vaya revelando el Espíritu Santo. ¿Qué más hay? Porque las cosas no se terminan ahí, sino hay más cosas. Ahora, yo llego a entender que al que ya tiene el Espíritu Santo y que ya recibió el Espíritu Santo, él lo que no tiene es continuidad. O sea, ya se olvidaron de lo que tienen porque pues es algo que Dios les dio y es irrevocable. Pero si no lo utilizas, estás realmente desaprovechando la oportunidad que te ha dado el Espíritu Santo para hacer más cosas, ¿sí? Es un privilegio lo que Dios te ha dado porque te está engalanando para ser la novia, pero una novia hermosa, una novia que esté siempre como la mujer virtuosa, siempre buscando qué es lo que más tiene que hacer, no nada más hacer lo que te corresponde hacer, sino hacer algo más. La mujer virtuosa hacía tejidos de lino para poder venderlos, dice la palabra. La mujer virtuosa igual eh, hace cosas para que su esposo realmente descanse en ella o sus hijos también. Entonces, hay muchas cosas que el Espíritu Santo te puede dar. Entonces, tú tienes la oportunidad en este tiempo que tuvimos de reposo, tienes el tiempo para decir, Espíritu Santo, ahora sí voy a tomarte en cuenta, porque mi alma muchas veces quiere hacer las cosas en lugar de que tú, Espíritu Santo, las hagas. Hoy yo te invito a que hagas algo nuevo, que el Espíritu Santo lo manejes de la mejor manera posible, dando la oportunidad a que Él trabaje en ti. Él ha hecho muchas cosas ya, pero también Él te lleva a toda justicia, porque muchas veces a lo mejor tú no eres justo y dice que buscad primero el reino de Dios y su justicia. Entonces muchas veces no somos justos y por esa razón también no obtenemos muchas cosas. ¿Por qué hay muchos enfermos? Porque no se han adiestrado los que tienen ese don de sanidad. Tenemos que buscar que en la iglesia oremos para que se acrecienten los dones y que el Espíritu Santo se mueva. El que no tiene el Espíritu Santo, comentaba el, el apóstol, nuestro apóstol Sergio Enríquez, que a él le costó mucho el recibir el Espíritu Santo, pero que lo anhelaba, lo anhelaba. Dice que en otra iglesia que ponían a ciertas gentes ciertos días, los días lunes, por ejemplo, y que entonces agarraban unas pinzas y les jalaban la lengua. Entonces eso es forzar. Dice que, pues ahora sí que es de risa porque pues el Espíritu Santo se da en dos cosas. Tú tienes que entender que el Espíritu Santo lo vas a tener cuando haya santidad y consagración. Esas son las dos cosas. Si tú ya recibiste el Espíritu Santo, santifícate más, conságrate más. Y si tú no lo has recibido, anhélalo, pídeselo porque Dios te lo va a dar. Y igual, santifícate y comprométete con Dios consagrándote. Esas son las dos cosas importantes, santidad y consagración son las dos cosas que tú tienes que tener para que
puedas poder caminar y saber que el Espíritu Santo se está manejando para hacer su función, porque de otra manera tú no vas a hacer nada, ¿sí? Mientras que el Espíritu no vea que tú te mueves, que el alma hace el esfuerzo, que el alma está buscando por estar en culto de oración, estar en los cultos, no fallar a los cultos, el estar en los momentos que nos ha dado la oportunidad de servir, estar ahí en el servicio y ser puntuales y hacerlos excelentes. Todo esto es un entrenamiento, pero ya tenemos muy poco tiempo. Así es que tú tienes que lograr que el Espíritu Santo pueda hacer la labor, lo que nos ha dicho muchas veces el pastor, lo que no has hecho en muchos años, lo puedes hacer ahora que regreses a la iglesia y ponerte a cuentas con el Espíritu Santo y poder hacer lo que no habías hecho en todos esos años, hacerlo. A todos, sabemos que todos están siempre deseosos de ya estar en la iglesia, pero que vengamos a tratar de lograr que Dios use nuestras fuerzas, pero que el Espíritu Santo llegue a estar con nosotros. Hay muchos cantos que nosotros hacemos, por ejemplo, la de la hermana que canta y que dice, que habla, dice que Dios nos ha dado poder. Entonces, si Dios ya nos dio el poder, sí, porque así dijo Cristo, todo el que creyere, sí, le dio el poder de llevar la palabra, pero que las señales les iban a seguir. Ahora entiendes tú también que el poder no se está manifestando en nosotros. Entonces tenemos que acrecentar el poder que ya Dios nos dio. Y dice, y llevaréis poder y llevarás el mensaje hasta Jerusalén, Samaria y hasta el último rincón de la tierra. No lo hemos hecho, nos hemos adaptado al mundo social, al mundo de muchas iglesias que consideramos que así está bien y ya no queremos avanzar. Pero Dios sigue hablando con nosotros y diciéndonos, a ti he venido, te he comprado por precio, dice Dios. Yo te compré, yo hice ese momento de crucifixión que fue muy fuerte para mí, pero lo hice con el mejor amor para que tú no te quedes postrado. Muchos se quedaron postrados, hermanos, después de haber salido de Egipto, donde ya no iban a tener trabajos forzados, donde allí estuvieron en ese camino para llegar a Canaán, a la tierra que fluye leche y miel. Y les pregunto, ¿hubo leche y miel? Claro que sí, pero muchos no llegaron porque se desesperaron, muchos no llegaron porque no fueron obedientes, muchos no llegaron porque no se santificaron, no se consagraron, se adaptaron en esos 40 años y entonces a Dios no le plació que pasaran. El mismo eh, Moisés no entró, no entró a la tierra prometida, sí, la vio, pero no entró. Entonces vean cómo hasta los mismos líderes, los mismos ungidos, los que hicieron muchas cosas también, ellos pueden perder muchas veces el anhelo que tenían, sí, pero si tú tienes el deseo de ser diferente, el deseo de ser mejor, alíate al Espíritu Santo y el Espíritu Santo te va a llevar a esa intercesión que hace Cristo en nuestra, ante el Padre y tendrás la llenura del Espíritu Santo por medio del bautismo. Pero la llenura la puedes tener siempre y cuando tú seas obediente y como decíamos, que haya una santidad y hay una conversión grande en tu vida. De otra manera va a ser difícil. Cuando Génesis Campos habla y dice que nos ha dado un poder y lo cantamos, a mí me agrada mucho porque cuando se va a evangelizar, eh, ese canto dice que nos ha ungido y que nos ha dado el poder, ¿sí? Y que consagramos nuestra vida a Dios por eso que nos ha dado, ¿sí? Habla ella en el canto algo muy hermoso y dice, pues que el poder está en nuestras vidas y es como iniciamos, que Dios les dio poder cuando llegó el Espíritu Santo.
Amén. Tú tienes que buscar encontrar un camino adecuado para que no te alejes del Espíritu Santo. El enemigo ya basta que nos esté oprimiendo y que no nos estorbe para llegar a que el Espíritu Santo se mueva en nosotros. Hay muchos cantos que dice que se acerque el Espíritu Santo. Muévete en mí, Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está en este lugar. Tantos cantos que hay, pero que hagas vivo ese plan que Dios realmente tiene. Quiero terminar en esta tarde, en donde Dios nos dio la oportunidad de estar un rato con ustedes y con el Señor. Quiero terminar con una oración al Espíritu Santo para que tú también te unas a esa oración, sabiendo que Él nos ha dado ese poder por medio del Espíritu Santo, que Dios nos dio un templo, que ahora tenemos la ventaja de que mora aquí el Espíritu Santo, nada más está esperando que tú lo muevas. Y en esa oración igual, pedir a quien no ha recibido el Espíritu Santo, hacer para que tú te manifiestes esta tarde. Y los que ya hemos recibido tantos galardones y tantas cosas del Espíritu Santo, que veamos, Espíritu Santo, ¿qué más hay? ¿Qué más se puede hacer? No quiero ser de los que ven a los que pasan triunfadores. Yo quiero ser de esos triunfadores. No quiero nada más ver. Yo quiero accionar. Así es que, hermana, con tu velo, que tú que estás en casa, sí, hoy hacemos una oración, y varón que tú estás ahí en tu casa también, nos unimos en una oración para que finalizando este día, tú puedas a partir de hoy darnos ese poder y que nos des también el redargüimiento que hace el Espíritu, que nos lleve a toda verdad, a toda justicia, que Él nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Su voz está ahí, que muchas veces cuando oramos igual hay que darle tiempo para que Él nos hable, porque Dios te habla. El Espíritu Santo puede en algún momento dado hacer manifestaciones grandes que tú no las conoces y que el Señor dice que tú vas a tener cosas que no has visto y no has conocido. Trata de obtenerlas. Padre, en esta tarde, oh Padre, te presento a toda tu grey, a casa de misericordia, Señor, para que en esta tarde hagas algo, Señor, hagas un milagro, Señor. Los que ya recibieron el Espíritu Santo por medio de su bautismo, que trabajen más, que se acrecienten más en ese don que tú ya les regalaste y que les te plació dárselos, para que ellos hagan más y que estén revestidos de tu poder y de tu gloria que tú les has dado. Aquellos hermanos que aún o hermanas que no han recibido el Espíritu Santo, hoy te pido, Padre, que desciendas desde el cielo ese momento que tú tienes para darnos ese bautismo y que podamos ser una iglesia que va a venir, Padre Santo. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, que vengamos todos, Señor, y que sea así como en el aposento alto, que todos hablemos lenguas, que todos profeticemos, que todos tengamos, Señor, el Espíritu Santo con ese bautismo, Padre Santo, y que seamos uno solo como tú eres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esa Trinidad que eres un solo Dios, así como los miembros del cuerpo nos enseñas que uno es ojo, otro es pierna, otro es intestino, así que todos nosotros que nos has dado la oportunidad de recibirte en nuestro corazón, en este tu templo, Padre, nos des la oportunidad de servirte, Padre, y así, aunque no seamos nosotros quizás gente que tenga grandes capacidades, tú nos las vas a dar, Padre, y tú sabrás dónde nos usas, si nos usas como brazo, si nos usas como oreja, si nos usas de la manera que tú quieres. Nos presentamos los cuerpos, Padre Santo, de todos mis hermanos, Padre, para que nos des la oportunidad en esta tarde de poder, Señor, recibir los dones y recibir la alianza de tu Espíritu Santo. Te pedimos perdón también, Espíritu Santo, si te hemos contristado, si hemos blasfemado, Padre Santo, sin querer, sin darnos cuenta.
Hoy te pedimos que ya sabemos que fuimos sellados, Padre, aquí para nuestro templo, y hoy deseamos estar en comunión contigo, Padre. Ayúdanos a cada uno de nosotros en nuestras deficiencias, en nuestras debilidades, Espíritu Santo, para que el alma, el cuerpo y el espíritu se unan en uno solo y que sea el Espíritu Santo el que nos dirija hasta llegar a ese arrebatamiento que todos estamos deseando, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, bendigo a tu iglesia, Señor, a todos aquellos que están listos, Padre, para seguir escudriñando tus escrituras, Padre. Ayúdanos a entender mejor cuál es la función del Espíritu Santo, Padre. Llévanos, Señor, a entender qué es lo que tenemos que hacer. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, me ha dado mucho gusto el tratar este tema. Espero que haya sido de edificación para ustedes. Y primeramente nos vemos, si no en el culto donde ya vamos a estar primeramente reunidos, pero sí les invito a que estemos juntos en un solo sentir en el campamento que está haciendo la iglesia y que va a ser una bendición como siempre ha sido las veces que hemos ido. Dios te bendiga, hermano.